Mi madre no bajó la voz. Ni siquiera parpadeó. Simplemente me miró al otro lado de la mesa y pronunció esas palabras que destrozarían todo lo que creía saber sobre mi familia. Usamos tu fondo universitario para la fecundación in vitro de tu hermana. Sin disculpas, sin vacilaciones. Lauren sonrió como si fuera una broma privada que con el tiempo me haría entender, como si fuera demasiado ingenua para comprender las complejidades de las decisiones adultas. Algún día lo entenderás, dijo con esa dulzura practicada que siempre me revolvía el estómago. Mi padre fingió reorganizar los cubiertos, con las manos ligeramente temblorosas mientras evitaba mi mirada. Sentí que la habitación se inclinaba, que el aire se volvía denso y pesado, pero no lloré. No pregunté por qué. No les rogué que me explicaran cómo podían hacerme esto. Dejé mi vaso con firmeza, con la mano sorprendentemente tranquila a pesar del terremoto que sentía en el pecho, y pronuncié una palabra que partió el aire en dos. Devolution. Y en ese instante, todo en nuestra familia, cada secreto que habían enterrado, cada mentira que se habían dicho para justificar lo que habían hecho, finalmente se desató. Antes de continuar, déjenme contarles quién soy. Me llamo Camila, y durante la mayor parte de mi vida, pensé que nuestro tranquilo y pequeño suburbio funcionaba como un escudo contra las duras realidades del mundo. Céspedes suaves se extendían como alfombras verdes, cercas impecables dividían las propiedades con precisión matemática, vecinos saludando desde las entradas con sonrisas que parecían sinceras. Era un lugar donde la familia significaba seguridad, donde las promesas perduraban, donde la palabra, para siempre, realmente significaba algo. Pero si creces creyendo en algo durante mucho tiempo, a veces no notas las grietas que se extienden por los cimientos hasta que todo se resquebraja bajo tus pies y te quedas parado en los escombros preguntándote cómo no viste todas las señales de advertencia. En nuestra casa, las grietas siempre empezaban con Lauren. Era 10 años mayor que yo, la niña mimada que, a ojos de mis padres, no podía hacer nada malo. Desde que aprendió a hablar, todo giraba en torno a ella. Las fotos de primera fila en la repisa de la chimenea capturaban cada uno de sus logros, los trofeos se exhibían como piezas de museo en estanterías especialmente instaladas, los certificados se enmarcaban y colgaban con esmero en cada pared disponible. Cada decisión en la casa se inclinaba por lo que le hacía la vida más fácil, lo que le daba más oportunidades, lo que la protegía incluso de la más mínima decepción. Yo era la niña que llenaba el fondo de esos recuerdos, apenas visible en las fotos familiares, siempre un poco apartada. A la que le decían, deja que tu hermana vaya primero, o, puedes esperar, cariño. Eres joven. Tienes tiempo. Después de un tiempo, aprendí a dar un paso atrás antes de que nadie me lo pidiera. Se volvió automático, este encogimiento para dar cabida a las infinitas necesidades de Lauren. Mamá lo llamaba equilibrio. Papá lo llamaba mantener la paz. Yo lo llamaba normalidad hasta que tuve la edad suficiente para darme cuenta de que la normalidad no debería sentirse como desaparecer, como borrarte lentamente, un compromiso a la vez, hasta que no queda nada más que una sombra de lo que podrías haber sido. Para cuando me gradué de la preparatoria, tenía una cosa que se suponía que me pertenecía, y solo a mí. Mi fondo para la universidad. Mamá y papá habían hablado de ello durante años, haciéndolo parecer algo sagrado que habían protegido solo para mí. Como habían estado ahorrando dinero desde que era pequeña, sacrificando vacaciones y lujos para construir este fondo. Como querían que tuviera opciones, oportunidades que ellos nunca tuvieron. Incluso cuando las finanzas se pusieron difíciles, incluso cuando Lauren necesitaba ayuda con su boda o su entrada o sus interminables otros gastos, me prometieron que el fondo para la universidad estaba a salvo. Intocable. Mío. Me aferré a esa promesa como si fuera una puerta para salir de la sombra en la que crecí, una forma de finalmente encontrar mi propia luz. Pero la vida no salió como yo la había planeado, como me habían prometido. Acepté un trabajo como asistente en una pequeña oficina en el centro, archivando papeles, contestando llamadas y preparando café para gente que apenas notaba mi existencia. Intentaba ahorrar lo suficiente para volver a solicitar plaza en la universidad después de tomarme lo que se suponía que sería solo un año sabático. Solía caminar hasta la parada del autobús todas las mañanas, con el café enfriándose en la mano mientras esquivaba charcos y evitaba el contacto visual con desconocidos, diciéndome que era temporal. Que pronto volvería al campus, sentada en las aulas, construyendo algo propio, creando un futuro que no tuviera nada que ver con ser la hermana pequeña de Lauren. No sabía entonces que el futuro por el que luchaba, el que soñaba durante esos largos viajes en autobús, ya se había esfumado. Testado. Usado para financiar el sueño de alguien más mientras me decían que esperara mi turno una vez más. Si hubiera prestado más atención, tal vez habría notado las señales esparcidas como migas de pan que conducían a este momento de devastación.
La forma en que mamá evitaba hablar de dinero, cambiando de tema cada vez que mencionaba la matrícula o las fechas límite de solicitud. La forma en que papá apartaba la mirada cada vez que mencionaba mis planes, sus ojos deslizándose sobre mí como si fuera transparente. La forma en que Lauren se jactaba de intentarlo de nuevo, de no rendirse, de lo caros que eran estos tratamientos, sin decir nunca exactamente cuánto costaban esos intentos ni de dónde venía el dinero. Pero las familias son raras, ¿verdad? Las personas que amas, en quienes más confías en este mundo, pueden mirarte a los ojos durante años y aún así ocultarte precisamente lo que te destrozará. Pueden sentarse frente a ti en la cena, pasarte las patatas, preguntarte qué tal te fue el día, todo mientras guardan secretos que destruirán todo lo que creías saber sobre ellas. Y así, cuando mi madre finalmente dijo esas palabras en aquella mesa, cuando anunció con la naturalidad de quien comenta el tiempo que habían usado mi fondo para los tratamientos de FIV de Lauren, la sorpresa no fue realmente que lo hubieran hecho. La sorpresa fue darse cuenta de lo fácil que había sido para ellas, de lo poco que les había costado tomar la decisión, de lo rápido que se habían convencido de que era lo correcto. La noche después de esa cena, me quedé despierta repasando cada segundo como si fuera un rollo de película en modo repetición. La calma con la que mamá me dio la noticia, como si me estuviera contando que habían pintado el garaje. La sonrisa ensayada en el rostro de Lauren, la que usaba cuando quería algo. La forma en que papá se encogió en silencio como si hubiera ensayado desaparecer, como si supiera que esta confrontación se avecinaba y se hubiera preparado haciéndose invisible. Seguía oyendo la misma frase una y otra vez, como una gotera en una habitación oscura, cada gota resonando en el silencio. Usamos tu fondo universitario para la fecundación in vitro de tu hermana. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que no podía ser tan malo como parecía. Quizás mamá había exagerado, lo había hecho parecer peor de lo que era. Quizás aún quedaba dinero, suficiente para al menos un semestre. Quizás habían malinterpretado para qué eran esas cuentas, habían confundido algo en el papeleo. Las familias se equivocan. Las familias cometen errores. Eso me dije mientras abría mi banca en línea en mi escritorio durante el almuerzo, con las manos temblorosas mientras esperaba a que cargara la página. Pero cuando por fin apareció la pantalla, se me encogió el estómago como si me hubiera caído de un gran agujero. La cuenta de la universidad estaba vacía. Completamente vacía. Cero. No quedaba ni un solo dólar. Y entonces vi algo más, algo que me heló la sangre. Una notificación que nunca había visto, roja y urgente. Una bajada en mi puntuación crediticia, brusca y repentina, de esas que no ocurren por casualidad. Debajo, una partida vinculada a un préstamo que nunca había solicitado, con condiciones de pago que nunca había aceptado y un tipo de interés que nunca había visto. Por unos segundos, mis manos se quedaron frías y entumecidas. Alguien había usado mis datos, mi nombre, mi número de la seguridad social, toda mi identidad. Silenciosamente, con seguridad, sistemáticamente, como si asumieran que no los verificaría, como si creyeran que nunca los cuestionaría, como si todavía fuera esa niña que siempre se hacía a un lado sin que nadie se lo pidiera. No estaba segura de que me asustaba más en ese momento. La traición en sí, o la facilidad con la que parecía haber sucedido. La forma tan despreocupada en que me habían robado el futuro mientras yo estaba demasiado ocupada confiando en ellos como para notarlo. Esa noche, lo saqué a relucir con delicadeza, casi con timidez, como si intentara no despertar a un animal dormido que pudiera volverse feroz. Mamá, dije, de pie en la puerta de la cocina, con voz baja e insegura. ¿Papá y tú sacaron algo en mi nombre? Ni siquiera se giró del todo hacia mí, simplemente siguió limpiando la encimera con movimientos metódicos. Camila, no empieces esto otra vez. Lo estás empeorando. Hicimos lo que teníamos que hacer por Lauren. Necesitaba ayuda. Para Lauren, repetí, intentando mantener la voz firme, intentando no gritar. Ha estado pasando apuros, dijo mamá bruscamente, girándose finalmente hacia mí con esa expresión que indicaba que la conversación había terminado. Esta es su oportunidad de ser madre. Las familias se apoyan mutuamente. Lo entenderás algún día cuando seas mayor, cuando tengas tus propios hijos. La misma frase que había dicho Lauren. El mismo tono, la misma presunción, la misma desestimación de mis sentimientos como si fueran infantiles e insignificantes. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No con fuerza, ni de forma dramática, sino silenciosamente, como un alambre fino tensado durante demasiado tiempo, que finalmente cedió sin apenas hacer ruido. Esto no fue apoyo, dije, con la voz más dura ahora. Era mi futuro. Era lo único que se suponía que era mío. Lauren entró justo en ese momento, como si hubiera estado escuchando desde el pasillo, esperando su turno.
Sostenía una taza de té que ni siquiera fingió beber, usándola más como un accesorio que como bebida. «Ay, deja de hacerte la víctima», dijo poniendo los ojos en blanco y me dieron ganas de tirarle algo. «Eres joven. Puedes empezar de nuevo. Hay cosas más importantes que la escuela. La familia es más importante». No fueron solo las palabras lo que me hirieron. Fue como las dijo, con una crueldad tan despreocupada, como si mi vida fuera un cajón del que pudiera sacar algo cuando lo necesitara, como si mis sueños fueran menos importantes que los suyos simplemente por ser más joven. Ese fue el momento en que supe que no era un malentendido ni un error que habían cometido en un momento de desesperación. Era un sistema, un patrón que se había repetido toda mi vida, una decisión que tomaron juntos una y otra vez. Y si no hacía algo ahora, si no me defendía ahora mismo, nunca pararía. Pasaría toda mi vida siendo la que esperaba, la que se sacrificaba, la que desaparecía. Los siguientes días fueron como caminar entre la niebla, densa y pesada, imposible de atravesar. Fui a trabajar, respondí correos electrónicos, asistí a reuniones donde se hablaba de proyecciones trimestrales y prórrogas, pero mi mente no dejaba de volver a esos números en la pantalla. La cuenta vacía que debería haber albergado mi futuro. El préstamo que nunca solté, con mi nombre falsificado en documentos que jamás había visto. La forma en que mi madre lo ignoró, como si estuviera exagerando, como si estuviera haciendo un escándalo por nada. Pero la niebla tiene una extraña forma de disiparse cuando por fin dejas de intentar fingir que no estás perdido, cuando te admites a ti mismo que no tienes ni idea de dónde estás ni cómo llegaste allí. El jueves por la noche, abrí mi portátil en la mesita de mi apartamento y lo puse todo en orden con la precisión de un detective que construye un caso. Los ahorros que me quedaban, apenas alcanzaban para 2 meses de alquiler. Mis recibos de sueldo mostrando lo poco que realmente ganaba. Los extractos de mi banco mostrando retiros que no autoricé. Todos los pagos relacionados con los tratamientos de fertilidad de Lauren, cada uno más grande que el anterior. Cuanto más profundizaba, más claro lo veía. Esto no era apoyo ni ayuda familiar en un momento de necesidad. Era una extracción sistemática, planificada y ejecutada a mis espaldas con frío cálculo. En un momento dado, encontré un documento con mi nombre adjunto a una línea de aval que nunca había llenado. Mi firma había sido falsificada con tanto cuidado que casi parecía real. Lo miré fijamente un buen rato, sintiendo algo frío envolviéndome la espalda como dedos helados. Alguien había usado información a la que solo la familia debería haber tenido acceso. Pensé en cada vez que le entregaba mi correo a mamá porque decía que lo clasificaría por mí, ahorrándome la molestia. Cada día festivo, cuando papá me pedía mi tarjeta de la Seguridad Social, por si la necesitaba para la declaración de la renta, por si acaso podía deducir algo. Cada momento en que confiaba en ellos sin pensarlo 2 veces, sin la menor sospecha de que me traicionarían. De repente, mi apartamento se sintió demasiado pequeño, las paredes se inclinaban hacia adentro como si quisieran aplastarme. Salí al aire de la tarde, fresco, tranquilo y reconfortante, y caminé hasta que mis pasos se tranquilizaron de nuevo, hasta que pude respirar sin sentir que me ahogaba. A la mañana siguiente, le enseñé a Jade la información del préstamo en mi informe crediticio. Era mi mejor amiga, quizás mi única amiga de verdad, la única persona que nunca me había hecho sentir que necesitaba encogerme. Se quedó mirando la pantalla, luego a mí, con los ojos abiertos de par en par, incrédula. Camila, eso no es un accidente. Es un fraude. Asentí lentamente. Lo sé. No puedes permitir que esto siga pasando. Tienes que hacer algo. No lo haré, dije, y lo decía en serio. No permitiré que esto siga pasando. Ese fue el punto de inflexión, el silencioso cambio de la conmoción a la claridad, de víctima a alguien que lucharía. Esa noche, conduje hasta casa de mis padres, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Mamá estaba en la sala doblando toallas con precisión mecánica, creando rectángulos perfectos del caos. Lauren estaba en el sofá, revisando su teléfono, probablemente publicando algo sobre su experiencia, sus dificultades o cualquier narrativa que estuviera vendiendo esta semana. Apenas me reconocieron cuando entré, como si fuera una interrupción en lugar de una hija, una molestia en lugar de alguien que mereciera su atención. Dejé una carpeta en la mesa de centro con un golpe sordo que pareció resonar en la silenciosa habitación. Mamá levantó la vista, con expresión ya defensiva. ¿Qué es esto? La prueba, dije simplemente. De todo lo que no acepté. Lauren puso los ojos en blanco, con ese gesto familiar de desdén. Estás siendo dramática. Es tan típico. No, dije en voz baja, pero con firmeza. Estoy siendo precisa. Se puso rígida y finalmente dejó el teléfono. Mamá tomó la carpeta,
hojeando los papeles con movimientos rápidos e irritados, apretando los labios al ver las pruebas expuestas en blanco y negro. Extractos bancarios, documentos de préstamos, firmas falsificadas, historiales de pagos. ¿De dónde sacaste todo esto?, preguntó. Mis cuentas, mis estados de cuenta, mi informe crediticio, respondí. Lo que esperaban que nunca revisara. Por una vez, no tenían nada que decir. Ninguna excusa, ninguna justificación, ninguna explicación que justificara esto. Respiré hondo, tranquila y controlada, sacando fuerzas de lo más profundo de mi ser. Si quieren hablar de esto, nos vemos en la clínica mañana por la tarde. Todos ustedes. A las 2 en punto. Lauren frunció el ceño, confundida y recelosa. ¿Por qué? ¿Por qué nos encontraríamos allí? Porque es hora de que todos escuchen la verdad de la única persona con la que ninguno de ustedes puede discutir, dije. De alguien que sabe exactamente lo que ha estado pasando. Salí antes de que pudieran responder, dejando que la puerta se cerrara tras de mí con un clic satisfactorio. Por primera vez en años, no me sentí pequeña. Me sentí poderosa. La tarde siguiente, el cielo se cernía bajo y gris sobre la ciudad, uno de esos días tranquilos y silenciosos donde todo parece suspendido, como si el mundo contuviera la respiración esperando a que algo se rompiera. Aparqué frente a la clínica y me senté un momento, con las manos apoyadas en el volante, viendo a mi familia llegar uno a uno como actores que llegan a una función que no sabían que estaban a punto de dar. Lauren llegó primero, bajando del coche con un abrigo beige impecable, la barbilla levantada como si se dirigiera a una sala de juntas que ya le pertenecía, como si esta fuera una cita más donde ella era la estrella. Mark la seguía, con la mirada baja y los hombros tensos, con el aspecto de un hombre que presintió que algo terrible estaba a punto de suceder. Luego, mamá y papá llegaron caminando uno al lado del otro, pero no del todo juntos, moviéndose en filas paralelas que nunca se tocaban. Mamá tenía la mandíbula apretada, el bolso apretado contra su cuerpo como una armadura. La expresión de papá era indescifrable, cuidadosamente vacía. Ninguno me miró al entrar en la sala de espera. La recepcionista asintió cortésmente, revisando algo en su computadora. ¿Está aquí para la consulta con el doctor Patel? Asentí, aunque consulta me parecía una palabra demasiado suave para lo que estaba a punto de suceder. Nos condujeron a una pequeña sala privada, de esas diseñadas para dar noticias difíciles con la máxima comodidad. Paredes blancas, una lámpara suave que proyectaba una luz cálida, una mesa redonda en el centro que obligaba a todos a mirarse de frente sin ningún lugar donde esconderse. Estaba demasiado tranquilo, demasiado calmado, demasiado limpio para el desorden que llevábamos como equipaje tóxico. Lauren se hundió en una silla con un suspiro de fastidio, haciéndose la víctima. Sigo sin entender por qué estamos aquí, murmuró, mirando su teléfono. Lo entenderás, dije, sentándome frente a ella. Mi voz era firme, casi serena. Me sorprendió incluso a mí esta nueva fuerza. Mamá se inclinó hacia adelante, con una voz aguda y acusadora. Camila, si esto es otro intento de hacernos sentir culpables, de hacernos sentir mal por ayudar a tu hermana. No se trata de culpa, dije, eligiendo cada palabra con cuidado, como si seleccionara armas. Se trata de la verdad. De lo que realmente pasó, en lugar de la historia que todos se han estado contando. Antes de que nadie pudiera responder, la puerta se abrió y entró la doctora. Maya Patel. Era una mujer de unos 50 años, de mirada amable y cabello canoso recogido en un moño pulcro, con esa autoridad serena que hacía que la gente se enderezara un poco. Lauren suavizó su postura al instante, alisándose el cabello como una niña que intenta impresionar a su maestra, con esa sonrisa encantadora que usaba cuando quería algo. Gracias a todos por venir, dijo el doctor Patel con amabilidad, sentándose a la cabecera de la mesa. Entiendo que hay cierta confusión sobre los tratamientos y las decisiones tomadas durante el último año. Confusión. Qué palabra tan educada. Demasiado educada para lo que realmente había sucedido. Lauren sonrió, llena de encanto y vulnerabilidad practicada. Sí, mi familia parece creer que ha habido algún malentendido sobre la necesidad médica de mis tratamientos. La doctora juntó las manos sobre la mesa, su expresión era neutra, pero sus ojos revelaban algo más profundo. Bueno, hablemos abiertamente para aclarar las cosas. Por eso estamos todos aquí. Observé el rostro de Lauren, la sutil satisfacción en sus ojos, la confianza en su postura. De verdad creía que la doctora la respaldaría, confirmaría su historia, me haría quedar como un tonto por interrogarla. No sabía qué había pedido cuando llamé a la clínica esa mañana. Ni historiales privados, ni información confidencial que violara alguna ley, solo claridad sobre las decisiones que la propia Lauren había tomado. Decisiones que había insistido en que la clínica defendiera.
Decisiones que les había autorizado a discutir. La DRA. Patel exhaló lentamente, preparándose para dar una noticia que, evidentemente, le incomodaba. Lauren, cuando viniste con nosotros, hablamos de la raíz de los problemas de fertilidad que tú y Mark enfrentaban. Les hicimos pruebas exhaustivas a ambos. Lauren se puso rígida, con una sonrisa vacilante. No sé a qué te refieres. Hablamos de mis problemas. Papá se removió en su asiento, incómodo. Mark se quedó paralizado, palideciendo. El doctor Patel continuó con suavidad pero firmeza. Desde tu primera evaluación, sabes que los resultados de tu prueba fueron positivos. Totalmente positivos, de hecho. La dificultad para concebir no es tuya. Nunca lo fue. Silencio. Denso. Inmediato. Devastator. Mamá parpadeó rápidamente, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Qué? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Lauren dijo? Porque así era más fácil, dijo el doctor Patel, mirando con cariño a Mark, quien parecía querer desaparecer en el suelo. Lauren fue muy clara desde el principio, no quería que nadie lo supiera. Pidió, con mucha insistencia, que enmarcáramos el tratamiento como un problema suyo, no de él. Quería que la narrativa se centrara en su lucha, su trayectoria, su sacrificio. Lauren se levantó de la silla como si la hubieran electrocutado, y su voz se elevó casi hasta convertirse en un grito. «Estás violando mi privacidad. Esto es completamente inapropiado. Te denunciaré ante la junta médica». La doctora negó con la cabeza con calma, impasible ante el arrebato. «No voy a compartir nada más allá de lo que ya has reconocido delante de nosotros en consultas previas, con testigos presentes. Simplemente estoy aclarando las decisiones que tomaste. Decisiones que afectaron a tu familia financiera y emocionalmente. Decisiones que tuvieron consecuencias para otras personas, más allá de ti misma». Mamá palideció y se llevó la mano a la boca. Papá se frotó la frente como si le hubieran dado un puñetazo, como si intentara aliviar una migraña que apenas comenzaba. Me incliné hacia adelante, con la voz tranquila pero afilada como una cuchilla. Así que el fondo universitario no era para la FIV porque Lauren tuviera problemas de infertilidad. Era para proteger su orgullo. Para mantener su imagen. Para dejar que se hiciera la víctima mientras otro cargaba con la vergüenza. Lauren se abalanzó sobre mí, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación. «No entiendes nada. Nunca has entendido lo que he pasado». «Ahora sí», dije con voz fría. «Lo entiendo perfectamente. No quisiste admitir la verdad, que no era tu cuerpo el que te fallaba. Así que usaste lo que no te pertenecía. Te apropiaste de mi futuro para proteger tu ego». Su voz se quebró, las lágrimas comenzaron a brotar. Solo quería una oportunidad para formar una familia. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué nadie lo entiende? Nada, dije en voz baja, sintiendo algo parecido a la lástima mezclada con la ira. No hay nada malo en querer una familia. Pero tomar mi futuro sin preguntar, robar mi identidad, falsificar mi firma, eso no era tu derecho. Eso fue robo. Mamá nos miró, con los ojos brillantes por algo que parecía culpa, pero una culpa que llegaba demasiado tarde para importar. «Lauren, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste dejarnos creer que te habríamos ayudado de todos modos? No necesitabas mentir». «No lo haría», espetó Lauren, volviéndose hacia ella. «Siempre dijiste que Camila podía esperar. Dijiste que era joven, que tenía tiempo. Prácticamente me diste el dinero. Querías ayudarme». Mamá abrió la boca y luego la cerró, como pez fuera del agua. No tenía defensa, no podía negar lo que decía Lauren. Era cierto. Ella había dicho esas cosas. Había tomado esas decisiones. La voz de Lauren bajó, casi suplicante. «Lo hiciste fácil, mamá. Me lo hiciste tan fácil arrebatárselo porque nunca la protegiste como me protegiste a mí». Mark finalmente habló, con la voz baja y áspera por la vergüenza. «Lauren, esto ha ido demasiado lejos. Lo sabes muy bien. Te dije desde el principio que esto no estaba bien». Se giró hacia él con la mirada traicionera. «No debías decir nada. Me prometiste que guardarías silencio. Lo prometiste». Miró al suelo, incapaz de mirar a nadie a los ojos, y por una vez vi claramente su agotamiento. La silenciosa desesperación de un hombre que había cargado con una vergüenza que no le pertenecía del todo, que había sido cómplice de algo que sabía que estaba mal. «La DRA». Patel intervino suavemente, con una voz que atravesaba la tensión. «No estoy aquí para juzgar a nadie. No es mi función. Pero los secretos se vuelven más pesados cuanto más los cargamos. Envenenan las relaciones, destruyen la confianza, crean heridas que nunca sanan del todo». Metí la mano en mi bolso y dejé la carpeta sobre la mesa con mucho cuidado. Facturas, registros de pago,
extractos bancarios, documentos de préstamos, informes de crédito y la línea de aval con la firma falsificada. Lauren la miró como si fuera una bomba a punto de explotar, como si los propios papeles pudieran alcanzarla y destruirla. Esto, dije, tocando la carpeta, es todo lo que usaste sin permiso. Todo lo que decidiste que era tuyo. No estoy aquí para gritarte ni para armar un escándalo. Estoy aquí para devolver esto a las personas adecuadas. Para asegurarme de que todos sepan exactamente qué pasó. Mamá parecía aterrorizada ahora, al comprender por fin la realidad. Camila, lo arreglaremos. Nos encargaremos del préstamo. Pagaremos cada centavo. Lo solucionaremos. Sé que lo harás, dije con voz firme y segura. Porque a partir de hoy, no cargaré con ello. Ya no cargaré con tu culpa, tu deuda ni tus excusas. Papá tragó saliva con fuerza, con la voz ronca. Nunca quisimos hacerte daño, cariño. Tienes que creerlo. No pensaste en hacerme daño, respondí, mirándolo directamente a los ojos. No pensaste en mí para nada. Yo era un ruido de fondo en la historia de Lauren. Yo era el que podía esperar, el que podía sacrificarse, el que no importaba tanto. Durante un largo rato, nadie dijo una palabra. El silencio estaba cargado de vergüenza y comprensión, y el peso de años de disfunción finalmente salió a la luz. Entonces me recosté, exhalando lentamente, sintiéndome más ligero que en meses. Ya no soy el fácil, el flexible, el que sabe esperar. De ahora en adelante, cualquier deuda a mi nombre se gestionará legalmente. Cualquier vínculo financiero entre nosotros termina hoy. Quiero que mi nombre sea eliminado de todo. Quiero documentación. Quiero que esto se arregle como es debido. El rostro de Lauren se retorció con algo feo, su voz amarga. ¿Así que ya está? ¿Crees que eres mejor que nosotras ahora? ¿Vas a aislarnos, a castigarnos para siempre? No, susurré, pero con absoluta convicción. Por fin creo que soy suficiente. Por fin creo que merezco ser importante. La habitación se sintió diferente después de eso. Más liviana para mí, más pesada para ellos, como si hubiera transferido la carga que llevaba sobre sus hombros, donde debía estar. Me puse de pie, recogiendo mis cosas con serena eficiencia. Gracias, doctora Patel, por su honestidad. Mientras caminaba hacia la puerta, mi madre me extendió la mano desesperada. Camila, espera. Por favor. Podemos hablar de esto. Podemos resolverlo en familia. Hice una pausa, pero no me giré. No dejé que me viera la cara. Te llevaste mi futuro como si fuera calderilla en un cajón. Como si no significara nada. Lo recupero ahora. Eso es todo. Salí de la clínica y dejé que la puerta se cerrara tras de mí con un suave clic que parecía el final de un largo y doloroso capítulo. Afuera, el aire era frío y limpio, penetrante en mis pulmones, como si respirara por primera vez. Como un nuevo comienzo tras años de asfixia. Por primera vez en mi vida, el silencio que me rodeaba no se sentía vacío ni solitario, ni como una prueba de que no importaba. Se sentía como libertad. Se sentía como una posibilidad. Se sentía como mío. En los días siguientes, las consecuencias se asentaron lentamente como el polvo que se desplaza por una habitación tras el derrumbe de algo pesado, tras la explosión inicial. Nada de gritos, ni enfrentamientos dramáticos en estacionamientos, solo las consecuencias silenciosas e innegables de la verdad finalmente dicha en voz alta. Lauren llamó una vez. Me quedé mirando su nombre en la pantalla del teléfono y dejé que sonara el buzón de voz. No estaba lista para escuchar sus excusas, sus justificaciones, sus intentos de minimizar lo que había hecho. Mamá lo intentó 2 veces, dejando mensajes que empezaban con disculpas y terminaban a la defensiva, pasando por diversas emociones como si no pudiera decidir qué enfoque funcionaría mejor. Papá envió un mensaje de texto corto, de solo 8 palabras. Nos encargaremos del préstamo. Lo prometo. No era una disculpa, en realidad, sino una admisión de que habían actuado mal. Y por ahora, eso era suficiente. Era más de lo que había recibido antes. Mientras tanto, Mark me contactó por separado, no para defenderse, ni para culpar a nadie más, ni para justificar su participación en todo esto. Simplemente escribió: siento mi participación en todo esto. Debería haber hablado antes. Fui un cobarde y te merecías algo mejor. Su honestidad me sorprendió más que cualquier cosa que hubiera sucedido en esa habitación de la clínica. Fue la única disculpa que me pareció real. Lauren y su madre, por otro lado, se vieron obligadas a lidiar con el peso de sus decisiones sin mí como su red de seguridad. Sin mi fondo para financiar más tratamientos, sin mi crédito como respaldo, la presión financiera recayó directamente sobre ellas, donde debería haber estado siempre. La fachada de control que Lauren siempre lució, esa imagen cuidadosamente cuidada de tenerlo todo bajo control, se quebró visiblemente.
Dejó de publicar fotos sonrientes en redes sociales. Las constantes actualizaciones sobre volver a intentarlo, sobre su camino hacia la fertilidad, sobre no rendirse, todo se desvaneció de la noche a la mañana. La actuación terminó. Mamá se volvió más callada, más cuidadosa con sus palabras, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que el silencio no era sinónimo de seguridad. Que a veces no hablar de las cosas las empeoraba, no las mejoraba. Me mudé a un pequeño apartamento más cerca del centro, un lugar con suelos rayados y paredes finas, vecinos que oía a través del techo, pero también la luz del sol que caía sobre la cama cada mañana como oro líquido. Compré un escritorio barato en una tienda de segunda mano, lo puse junto a la ventana donde había más luz, y pasé las noches trabajando en mis ensayos de solicitud para la universidad. Escribía sobre resiliencia, sobre encontrar tu voz, sobre aprender a valorarte cuando otros no lo hacen. Por primera vez, el futuro que imaginaba no dependía de lo que alguien más me permitiera tener. No dependía de su aprobación, su apoyo ni su permiso. Era mío, construido con mis propias manos, financiado con mi propio trabajo, moldeado por mis propios sueños. Jade pasó una noche con comida para llevar y una sonrisa que denotaba su orgullo por mí. Te ves más ligera, dijo, dándome unos palillos. Como si ya no llevaras el mundo encima. Me siento más ligera, admití, y era cierto. El dolor seguía ahí, en lo profundo de mi pecho, donde vivía mi familia. Pero había cambiado. Ya no era ese dolor vacío y sofocante, ese que me dificultaba respirar. Era el dolor de sanar, de crecer, de cicatrizar heridas que nunca desaparecerían por completo, pero que tampoco me matarían. Al presionar enviar en mi primera solicitud universitaria, viendo cómo el pequeño círculo giraba al subir el archivo, una silenciosa certeza me invadió. Algo que nunca había sentido en mi vida. Ya no era el personaje secundario de mi familia. Ya no era la que esperaba, la que se sacrificaba, la que no importaba tanto. Me estaba eligiendo a mí misma. Por fin, por completo, sin disculparme. Solía pensar que la familia era algo que protegía sin importar el costo, sin importar cuánto te doliera, sin importar cuánto de ti tuvieras que renunciar. Pero ahora conozco la verdad que me costó tanto tiempo aprender. Protegerse no es traición. Es supervivencia. Es lo más importante que puedes hacer. El día que salí de esa clínica, no solo dejé atrás sus errores. Entré en mi propia vida por primera vez, reclamando un espacio que siempre me había pertenecido, pero que había tenido demasiado miedo de ocupar. Y presentar esas solicitudes universitarias, elegir mi propio camino, construir un futuro con mis propias manos. Ese fue mi reembolso. No en dólares, aunque también lucharía por ellos. Sino en dignidad, en dirección, en recuperar lo que me robaron y transformarlo en algo que nunca más podrían tocar. Si mi historia te recuerda algo que has vivido, si alguna vez has tenido que luchar por tu propio futuro contra quienes se suponía que debían protegerlo, dime desde dónde me escuchas. Comparte tu historia en los comentarios y suscríbete para no perderte la próxima.